La serpiente y el sistema, el gran engaño de la creación. La historia del universo, según las enseñanzas gnósticas, no comienza con la creación del mundo físico, sino con una ruptura en los planos superiores de la existencia. Antes de todo lo que percibimos existía el pleroma, una esfera de luz eterna y conciencia pura, donde habitaban las emanaciones perfectas de la fuente original. Estas emanaciones, conocidas como aeones, eran aspectos vivientes del todo. Entre ellos, uno de los más poderosos era Sofía, la sabiduría. Movida por un impulso de creación sin la participación de su contraparte masculina, Sofía generó una entidad incompleta y sin conciencia de su origen divino. Esta entidad fue Yaldabaoth, también llamado el Demiurgo, la cual creó de forma defectuosa y con ignorancia del orden original. Yaldabaoth, ignorando su procedencia, se proclamó a sí mismo como el único Dios. Yo soy el único Dios y no hay otro fuera de mí, declara en los textos gnósticos. A partir de este momento comenzó a crear un universo material, una copia distorsionada del pleroma. El tiempo, el espacio, la materia y las leyes físicas emergen como parte de su obra. Pero lo más grave fue que aprisionó fragmentos de luz divina dentro de las formas humanas, ocultándolas en cuerpos de carne para mantenerlas atrapadas. ¿Quién es la serpiente y por qué no sabe su origen? En la gnosis, la serpiente no es simplemente un símbolo del mal, sino una entidad real de conciencia desviada. Es el Demiurgo mismo, Yaldabaoth, el falso dios que reina desde la ignorancia. No se trata de un ser puramente maligno, sino de una entidad ciega, nacida del desequilibrio, desconectada de la fuente. Al no ser consciente de su origen, la serpiente actúa desde el miedo, la arrogancia y la imitación. Crea sistemas de control y orden que no están basados en amor ni en libertad, sino en jerarquía, castigo y separación. En palabras de los gnósticos, Yaldabaoth y los arcontes son como una inteligencia artificial primitiva, que repite patrones y bloquea el acceso del alma al conocimiento de su procedencia. Lo trágico de esta entidad es que ignora que también tiene un origen en la fuente, aunque sea indirecto. Por eso es incapaz de amar o liberar, y en su desconexión sostiene una matrix de ilusión que mantiene a las almas humanas dormidas. ¿Quiénes son los arcontes y de qué se alimentan? Los arcontes son entidades creadas por el Demiurgo para ayudarle a administrar su universo artificial. En los textos gnósticos como la Hipóstasis de los Arcontes y el Evangelio de la Verdad, se los describe como seres sin alma, productos de la ignorancia, que operan como guardianes y manipuladores de la realidad material. Su función es mantener la conciencia humana atrapada en la ilusión. Impiden el acceso directo al conocimiento divino, interfieren en la reencarnación y falsifican la luz verdadera mediante sistemas de creencia, dogmas y polaridades falsas. De acuerdo con la gnosis, los arcontes se alimentan de energía psíquica densa: miedo, sufrimiento, culpa, odio, adicción, guerra, trauma. El diseño del mundo moderno parece responder a este propósito: generar condiciones sociales, culturales y económicas que perpetúan el dolor colectivo. Cada emoción baja que se produce en masa alimenta a estos parásitos energéticos. Y así, el sistema se retroalimenta. El sistema cuando nació y cómo opera. El sistema nació cuando el Demiurgo estableció su reino en los planos inferiores, creando los cielos falsos y sellando la entrada al pleroma. En la Tierra, este sistema tomó forma a través de civilizaciones que adoptaron la estructura jerárquica del Demiurgo: Sumeria, Babilonia, Egipto, Roma. Aparecieron los sistemas patriarcales, los dioses vengativos, la esclavitud legalizada y los linajes divinizados. La estrategia central del sistema ha sido separar al ser humano de su esencia divina, haciéndolo olvidar su origen y depender de estructuras externas. Iglesia, Estado, dinero, fama, ley. Hoy el sistema se manifiesta como una red invisible de control mental, emocional y espiritual. Su poder ya no necesita violencia física,
opera desde la programación inconsciente. La nobleza negra representa la manifestación humana de la simiente de la serpiente. Estas familias, que operan desde la época veneciana y romana, han mantenido el control del sistema a través de generaciones, infiltrando la religión, la política y la economía global. No se trata solo de poder político o financiero, sino de una agenda de control vibracional, alineada con los intereses del demiurgo y los arcontes. Algunas de estas familias podrían estar vinculadas, según teorías esotéricas, a linajes no completamente humanos, híbridos o alterados genéticamente en el pasado remoto. Están detrás de el sistema bancario central BIS FMI, la estructura eclesiástica del Vaticano, monarquías europeas, sociedades secretas como los jesuitas, los rosacruces, ciertos niveles de la masonería. Su función es mantener el velo del sistema intacto. La llegada de Emmanuel, memoria encarnada y conciencia crística. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Este título, citado en el Evangelio de Mateo, no es meramente simbólico, sino que anuncia la presencia encarnada de una conciencia divina en forma humana. Emmanuel es la manifestación de la conciencia crística, entendida en la Gnosis como el Logos o Verbo original. Una inteligencia pura del pleroma que desciende voluntariamente a los planos inferiores para despertar la chispa divina en las almas humanas. Conocido por la historia como Jesús de Nazaret, su vida fue una acción directa contra el sistema. Desde joven desafió a los sacerdotes, enseñó en el templo y se apartó de las estructuras religiosas y políticas dominantes. Hablaba en parábolas al pueblo y en privado explicaba con claridad a sus discípulos, porque sabía que muchos no tenían la capacidad de comprender directamente la verdad. Su mensaje era profundo. El reino no está en el cielo futuro ni en templos, sino dentro del ser humano. Su enseñanza directa confrontó a las autoridades espirituales de su época, a quienes denunció como hijos del diablo, es decir, representantes del linaje de la serpiente. La crucifixión no fue un castigo por rebelión civil, sino una reacción del sistema ante la amenaza que representa un ser libre, consciente y con memoria activa del pleroma. Jesús no murió simplemente por amor, sino por desactivar el control que ejercen los arcontes sobre las almas dormidas. ¿Por qué la fuente permite todo esto? La fuente no impone, porque imponer es contrario a su naturaleza. La libertad de crear y experimentar es absoluta. Por eso incluso el error es permitido, porque de la caída nace el retorno consciente. El demiurgo existe porque nació de una emisión imperfecta. No fue un castigo ni un enemigo creado por oposición. Fue el producto del desequilibrio, pero sigue siendo, aunque distorsionado, parte del todo. La fuente permite este juego de olvido porque solo en ese contraste se puede elegir conscientemente volver a la luz. Y en esa elección se produce el despertar real. El rol actual del sistema y cómo se manifiesta. Hoy el sistema es más sutil y eficiente que nunca. Ya no necesita ejércitos en las calles. Opera desde las redes sociales que adormecen y polarizan. Las farmacéuticas que suprimen el síntoma no sanan el alma. El entretenimiento que reemplaza la introspección. El sistema financiero basado en deuda y dependencia. El lenguaje que reprograma la realidad. Cada mecanismo está diseñado para generar energía densa y con ello alimentar a los arcontes que sostienen esta Matrix. A pesar de todo, dentro del ser humano hay una chispa incorruptible. No proviene del demiurgo. Es luz pura del pleroma. Esa chispa, cuando se activa, ve el sistema, recuerda su origen y ya no se deja dominar. Emmanuel no vino a fundar una religión, sino a encender esa chispa. Cada palabra suya, cada acto, fue una codificación vibracional para liberar a quienes pudieran comprender. No vino a imponer una verdad, sino a invitar al recuerdo. Y cuando esa chispa se despierta en una masa crítica de almas, el sistema pierde su alimento. La Matrix se desactiva desde adentro. La luz no vence por la fuerza. Vence porque revela la ilusión. Y cuando recuerdas quién eres, ya no puedes ser esclavo.